Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes de Serbia, de las palabras del presidente serbio Aleksandar Vučić, que alertaba a todo el mundo. Decía que estamos a 3 o 4 meses de una guerra a gran escala en Europa. Enseguida analizamos las palabras del presidente serbio, miramos también a las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sorprendía este fin de semana en una entrevista en The Telegraph diciendo que las armas nucleares de la OTAN estaban en alerta. Ahora recula, dice que no se están poniendo en alerta, sino que más bien se están modernizando. Enseguida miramos a estas palabras por parte del secretario general de la OTAN y también a uno de los momentos más esperados que van a tener lugar el día de hoy. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado ya a Corea del Norte, reunido con Kim Jong-un en un claro mensaje a Occidente, sobre todo a Estados Unidos y sobre todo también a todos estos países que han ido imponiendo sanciones a Rusia. Parece que es precisamente uno de los viaductos que va a conseguir el presidente ruso para seguir evadiendo estas sanciones. Muy pendientes de todo esto, pendientes también de la conferencia de Suiza. Un país dice que no había firmado en esta cumbre, ojo, con Ruanda, que se suma a Irak y a Jordania, que dice, bueno, pues que ellos participaron, pero que no habían firmado precisamente el comunicado final de esta conferencia que tuvo lugar en Suiza. Pendientes de todo esto, enseguida lo analizamos como siempre con los mejores expertos, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos mirando a palabras del presidente serbio. Dice que se están preparando para una posible guerra entre Occidente y Rusia, que podría estallar en cualquier momento, incluso dentro de 3 o 4 meses. Son las palabras de Aleksandar Vučić, presidente del Estado balcánico, que en una entrevista concedida al diario suizo Die Welttoche esbozó su visión de un futuro que considera bastante sombrío. Vučić lanzó una alarma que parece decididamente distónica en comparación con los tonos relajados de un plató de cine o un destino de vacaciones que tuvieron lugar en el G7 en Apulia, donde se discutieron los grandes temas del mundo durante una cena de gala y un concierto como si fueran aparte, como si vivieran en otro mundo. Sin embargo, Vučić dijo pues lo que pensaba. Dice que Serbia es un país libre que lucha por la paz. Añade que cree que está claro que Rusia y Occidente ya no buscan un acuerdo diplomático. El presidente serbio concedió una larga entrevista a un semanario suizo en la que reveló que Serbia está controlando las reservas de petróleo, harina y azúcar, porque dice habrá una guerra mundial en 3 o 4 meses. La retórica, dice Vučić, empeora día a día y me recuerda una cita de un famoso historiador. El tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo. Dice Vučić que cree que se acercan los últimos días en los que tendremos la oportunidad de reevaluar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Pendientes de esto, precisamente, de lo que ocurre en Ucrania, de la implicación de la OTAN en este conflicto, miramos a palabras de su secretario general, de Jens Stoltenberg. Ha aclarado este lunes que la Alianza Atlántica no prevé aumentar su arsenal nuclear, pero sí modernizarlo. Subrayó que su plan para llevarlo a cabo no es nuevo, dice Stoltenberg. No hay planes para aumentar el número de armas. Lo que estamos haciendo es reemplazar los aviones por aviones nuevos de quinta generación y Estados Unidos está modernizando las armas nucleares, es lo que decía precisamente después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el pasado sábado, Stoltenberg decía algo bastante diferente. Declaró que los miembros de la OTAN comenzaron consultas sobre el estado y la capacidad operativa de sus armas nucleares. Claro, Rusia interpretó esto como un deseo de intimidación. De hecho, el propio Naryshkin decía que no se le debe dar ninguna importancia a estas palabras de Stoltenberg, sino que hay que estar tranquilos. Tranquilos, me parece que no van a estar en el día de hoy en Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Mañana me parece que tampoco, y es que, como saben, tiene lugar la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y también el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Putin, por su parte, ha dado su visto bueno al proyecto de un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte, que prevé firmar con su homólogo norcoreano Kim Jong-un durante la visita que comienza este martes al país vecino, según ha informado el Kremlin. La disposición presidencial dice que se trata de aceptar la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, acordada con los órganos y organizaciones del gobierno federal interesados de firmar un acuerdo de asociación estratégica integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Pendientes de este nuevo mensaje de Putin a Occidente, también de cómo puede afectar esto o no a las sanciones. Vamos a analizarlo, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, un placer, Eduardo, tenerte un día más por aquí. Tenemos también a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas, buen día. Pues encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros. Igualmente, Enrique, un placer. Y por último presentamos a Jesús López Almejo, investigador en CONACYT México. ¿Qué tal? Muy buenas. Jesús, muy buen día. Muy buenas, gracias por la invitación. Igualmente, un placer tenerlos a los tres por aquí en un día de nuevo de mucha actualidad, de mucha
tensión. Si os parece, empezamos mirando a Serbia, ya que muchos medios no han hecho caso a estas palabras del presidente serbio, de Aleksandar Vučić, que en el G7 hablaba, alertaba de una guerra a gran escala en Europa, decía que podría producirse dentro de 3 o 4 meses. Jesús, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parece estas palabras del presidente serbio? En el G7 todo el mundo estaba riéndose, en la conferencia de Suiza también, bueno, pues intentando ahí buscar sus acuerdos, buscar lanzar un mensaje común, pero el presidente serbio, bueno, pues parece que desde luego opta por todo lo contrario y dice lo que piensa, ¿no? Dice que estamos muy cerca de una guerra a gran escala. Sí, sin duda alguna, me parece que hay la posibilidad por lo menos de 3 conflictos que no se ha todavía problematizado tanto. Quizás nos estamos yendo con la finta en el sentido de que se han agudizado, por lo menos a nivel verbal, la violencia y las amenazas, las estrategias disuasivas entre el bloque europeo, liderado por Estados Unidos, el bloque occidental o el occidente colectivo, frente a Rusia, que cada vez y más abiertamente está respaldado por China. Sin embargo, Sergio, yo veo como 3 posibilidades que no se han problematizado lo suficiente. Una puede ser una guerra entre Serbia y Kosovo, que hace unos meses tuvo sus bemoles. La otra es una guerra entre Turquía y Grecia, que silenciosamente sigue avanzando a un punto de un encuentro potencialmente agresivo. Y el otro, quizás, Marruecos y España. Pero ese, bueno, ya tiene su historia y probablemente lleguen a un punto de colusión, porque me parece que Marruecos está cada vez más condicionando una reacción española. Pero, ¿por qué el tema de Ucrania y de Rusia, si para allá fuera dirigido el asunto, no lo veo tanto? Porque, bueno, me parece que ha fracasado la teoría de la interdependencia compleja y los teóricos del liberalismo que decían que una guerra la detenía el comercio, que una guerra la detenían las finanzas, la detenía las economías interconectadas, interdependientes. Porque, bueno, pues ya vimos que Europa fue capaz de hacer a un lado a un proveedor natural de energía durante todos estos meses, que por décadas ayudó a que se consolidara el modelo del que hoy gozan generaciones enteras dentro de lo que se conoce como la Unión Europea. Y pues en 2 años prácticamente se ha ido cayendo esto, de tal suerte que en Europa tanto grandes empresas como gobiernos han tenido que hacer malabares y engañarse a sí mismos para comprar energía rusa de manera indirecta. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el realismo estructural y gente como Kenneth Waltz tenía razón cuando decía las armas nucleares, más que ser una amenaza, se han convertido en ese último garante de que no haya un choque directo entre potencias y que no se repita una guerra exterminante como la de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Fría es como un periodo muy interesante para demostrar que difícilmente las potencias grandes, las potencias con capacidad nuclear, se van a ir a un choque directo, porque finalmente pues los líderes no son tontos. Es decir, lo que buscan de una guerra de desgaste, pero con efectos y daños controlados, es seguir lucrando, seguir ganando muchísimo dinero. Y tú lo decías al principio, querido Sergio, la idea de seguir modernizando armas, ir sacando el arsenal viejo, o el arsenal por lo menos de segunda o tercera generación, que todavía tiene capacidad destructiva, pero con ciertos límites, con ciertas limitantes. En ese sentido, pues, sería muy arriesgado y se les acabaría el negocio a todos los que en este momento están lucrando en caso de que saliera algo de control. Bueno, pues vamos a ver, Jesús, si sale o no de control la situación, si acierta o no en este caso el presidente serbio, pero Enrique, te quiero trasladar esta misma cuestión. Quiero saber qué piensas de las palabras del presidente de Serbia y cómo estamos de cerca de un conflicto a gran escala. Sobre todo, decía el presidente serbio que tendría lugar en Europa, ¿no? Como todas las guerras mundiales. Bueno, en este caso mi perspectiva va sobre el hecho de que Vučić lo que hace es lanzar precisamente ese órdago dialéctico para llamar la atención sobre esa guerra. Es decir, una forma de alertar sobre ella, viendo que desde el punto de vista de la OTAN, de países europeos, parece que lo que quieren es la guerra. Entonces, Serbia ha dicho, bueno, vamos a tomarlo como que ya es un hecho, esto es absolutamente inevitable, vamos a hacer un alarmismo absoluto sobre ello para precisamente reducir tensión. Esto es bastante típico en ciertos momentos de la historia, porque precisamente ya si un país se lo toma tan absolutamente en serio, a lo mejor los demás dicen, oigan,
que a lo mejor la situación de verdad era así de seria, de verdad a lo mejor hay que desescalar, hay que reducir tensiones, sobre todo a la luz de los resultados tras las elecciones europeas, donde precisamente los partidos sistémicos, los partidos más del establishment europeo, pues han sido los más desfavorecidos por los resultados. Es decir, que siempre estará el tema de la voluntariedad de quién va a ir a la guerra, que es lo que hemos hablado en muchas otras semanas aquí en esta casa. Precisamente puede haber armas, pueden aumentar la producción de armas, pero ¿quién va a ir a morir por estos tipos? Esa es la pregunta fundamental que siguen sin responder. Luego, por supuesto, hablan desde países europeos o desde las instituciones comunitarias hablan de dar beneficios a los que hagan el servicio militar o a los que formen parte del ejército, etcétera. Es decir, un soborno en toda regla, a ver si alguien quiere ir a morir por Scholz, von der Leyen, Macron y compañía, o bien la opción dura, que es llamar a la confiscación de los bienes, de los ahorros de aquellos que sean llamados a filas y no quieran ir. Entonces, bueno, eso por un lado. Y siempre está también el hecho comparativo fundamental, porque esto es teoría geopolítica absoluta, es esas ideas de la geopolítica anglosajona, talasocrática, de hacer todo lo posible para separar a Rusia y a China del resto del mundo. Con Rusia aplican el conflicto en Ucrania, con China la cuestión de Taiwán, que las dos van en paralelo, eso no hay que olvidarlo, porque uno, bueno, cuando vive en Europa, pues puede parecer, sobre todo si ves los medios de este lado del muro, que solo se habla de Ucrania, solo existe Ucrania, pero cuando miras más en conjunto la situación, te das cuenta de que lo mismo que hay de Ucrania por un lado, hay de Taiwán por el otro. Lo mismo también que a la Europa la quieren arrastrar desde Estados Unidos contra Rusia, también a países de Asia-Pacífico le quieren hacer lo mismo contra China, es decir, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas, que sean esa Europa de Asia-Pacífico, esa Europa vasalla de Estados Unidos, que se lancen una guerra absolutamente insensata contra China. Al final, ¿cuál sería el plan de Estados Unidos? Acabar con Rusia utilizando Europa, acabar con China utilizando Asia-Pacífico y ser ellos al final la potencia hegemónica en el mundo una vez más, pero si ya no lo puede ser por sus capacidades como lo era en los años 90, bueno, pues que lo sea por las incapacidades del resto, es decir, arrasando literalmente medio mundo para que ellos sean la potencia hegemónica y no haya otro igual, tanto en el espacio americano como en el espacio africano, donde vayan a conseguir sus recursos naturales, mientras que sus competidores del espacio euroasiático simplemente hayan desaparecido porque se hayan enfrascado en guerras continuas. Claro, ese es el plan, pero como digo, y ya termino, en el caso europeo, ¿quién quiere ir a morir por esta gente? Difícilmente también en Estados Unidos quién va a querer ir a morir por el trío Calavera de Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi. Y por otro lado, en el caso de Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur y Filipinas tampoco es que haya muchas ganas de meterse en una guerra contra China. Tampoco en Taiwán, aunque el gobierno sea pro-occidental, la mayoría del Parlamento o es de neutralidad con China o de amistad con China, cuanto menos. Es decir, nada de partido de la guerra como mayoría del Parlamento. Así que en esas estamos, hablando muy a la ligera de la guerra, lo cual de tanto que se dice que si es el siglo XXI, que ya esto no puede, pues sí puede pasar, y pasa con una ligereza que aún nos sorprende después de haber repasado siglos anteriores, ¿no? Pero esto, ¿cómo es que habláis de que vamos a ir a una guerra sin más? Bueno, pues así está la cosa, desgraciadamente, en Europa. Eduardo, por esto mismo te quiero preguntar cómo está la situación en Europa y sobre todo qué opinas de esta advertencia del presidente serbio, Aleksandar Vučić, que decía, bueno, que estamos a 3 o 4 meses de una guerra a gran escala y sobre todo lo más preocupante es que dice, citando, ¿no?, a un famoso historiador, dice: el tren ya ha salido, como esto ya no se puede tener, Occidente y Rusia ya no quieren un acuerdo diplomático. Hay que tener en cuenta un hecho de principio, y es que Serbia es un país siempre lo ha sido, cultural, religiosamente, históricamente, muy unido a Rusia. Bien, el hecho de que se pueda sentir amenazada, pues es consecuencia de esa escalada, lo que señalaba Jesús, ¿no?, violencia verbal que estamos viendo. Lógicamente, si esa violencia verbal se lleva a las armas, un escenario muy cómodo para Estados Unidos, porque ya lo conoce, porque ya ha luchado allí, porque ya ha ganado allí,
en los años 80, es la zona de Serbia, la zona de los Balcanes. Recordemos que la guerra de los Balcanes quedó con algunas asignaturas pendientes. Una de ellas la ha señalado Jesús, ¿no? La guerra de Kosovo. Kosovo viene a ser un poco, para los serbios, un poco como Kiev, como Ucrania para algunos pensadores rusos. Parte de su origen y parte inseparable de su identidad cultural, histórica. Bien, Serbia, la segunda asignatura que tiene es la población irredenta en la zona de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Se está hablando de la secesión de la zona serbia de Bosnia, pero bueno, secesión sería en el hipotético caso de que hubiese habido un país anterior que fuese Bosnia. Bosnia surgió de la extinta Yugoslavia, ¿no? Y antes había sido, todos lo recordamos, parte del Imperio Austrohúngaro. Bien, esa situación, insisto, resultaría muy cómoda para Estados Unidos, que tiene 3 escenarios periféricos, que son Bosnia, Moldavia y Georgia, y por ese orden de interés y facilidad operativa. Yo no los veo sinceramente operando en Georgia, por lo menos a corto plazo, pero sí, ¿por qué no tensionar un poquito más Bosnia? Hay que tener en cuenta que Serbia tiene frontera con 8 países, ¿no? Croacia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, es decir, está rodeado de muchos enemigos y algunos indiferentes. Bulgaria quizás sería el país más próximo culturalmente a él, y Hungría, pues como va por libre, pues nunca se sabe, pero el resto son indiscutiblemente bases para Estados Unidos. Yo creo que esta escalada verbal lo que está haciendo una vez más, y lo señalábamos hace poco, es descalificar a Stoltenberg como el hombre de paz que debería ser cara a un entendimiento futuro, ¿no? Cuando uno hace de poli malo, difícilmente va a poder hacer de poli bueno. Lo mismo le ocurre, yo creo, que al presidente Zelensky. No se habla de las famosas elecciones que tiene que convocar en ningún caso, ¿no? Es un hombre, no es un hombre de paz, es un hombre de guerra. Hasta la apariencia física habla de eso, ¿no? Nunca lo verás vestido con corbata en ninguna reunión internacional, sino como alguien que está en el frente, está trasladando esa idea de estamos en lucha. Es una decisión muy de marketing, muy de asociar mi imagen con una apariencia concreta, pero que desde luego en ambos casos, tanto en Stoltenberg como en Zelensky, pues hombre, no hace de ellos las personas más adecuadas para un entendimiento futuro. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No me quiero extender más porque seguro que van a salir muchísimos más temas, pero yo creo que ese planteamiento de Serbia tiene buenas razones para poner las barbas a remojar, como se suele decir, ¿no? Porque realmente muchas veces, ahora que está Jesús, ¿no? Esa famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pues pobre Serbia, tan rodeado de enemigos y tan lejos de Rusia, ¿no? Bueno, pues así está la situación en estos momentos. Esta ha sido la alerta por parte de Serbia, pero más allá de eso, precisamente ha puesto un nombre sobre la mesa en estos momentos. Eduardo ha hablado de Jens Stoltenberg, ha sido protagonista, sin duda, bueno, iba a decir en los últimos días, prácticamente en los últimos años. Ya le queda poquito, eso sí, hasta octubre. Vamos a ver si el que viene, que todo apunta a Mark Rutte, va a ser mejor o no. El propio Viktor Orbán, por cierto, el primer ministro húngaro, ha confirmado su apoyo a Mark Rutte hace apenas unos minutos, pero bueno, más allá de esto, vamos a fijarnos en palabras de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que el pasado sábado en una entrevista en The Telegraph dijo que las armas nucleares de la OTAN están en la alerta, y ayer, después de reunirse con Joe Biden, que por cierto el propio Stoltenberg va a hablar con Blinken en los próximos minutos, pero Stoltenberg parece que ha reculado, dice que no, que las armas nucleares de la OTAN no están en la alerta, sino que se están modernizando. Jesús, te quiero preguntar esto, no sé si te deja más tranquilo Stoltenberg, y sobre todo cómo se puede alcanzar un acuerdo con Rusia intentando intimidar de esta forma, ¿no? Es difícil alcanzar un acuerdo, pero vamos, por parte de ambos, ¿no? Por ambas partes. A mí me parece una ironía brutal la que el bloque occidental nos da a la humanidad, porque van por ahí dándole lecciones de democracia a todo el mundo, van por ahí hablándonos de valores occidentales, y como bien decía, me parece que Enrique,
cómo van permeando la opinión pública a partir de este bloqueo mediático y la censura de los otros. Porque mira, si nos ponemos a pensar, Sergio, por Jens Stoltenberg, ¿quién vota? O sea, no lo elige la gente, no lo eligen los ciudadanos de los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si nos ponemos a pensar en términos de legitimidad, ¿qué legitimidad puede tener él cuando ya se le había acabado su periodo y por falta de liderazgos creíbles y además con legitimidad está, digamos, en su año extra? Si volteamos a ver a Joe, el Sleepy Biden, pues ese señor no pasa de 30%, 39% sostenido, dice el sitio digamos, la encuesta de las encuestas 538, que le ha seguido puntualmente día a día, ha medido su popularidad, el nivel de aprobación, no ha pasado de, por lo menos en los últimos 12 meses, el último año, no ha pasado de 39% y probablemente pierda frente a Donald Trump, al cual, sin ser santo de mi devoción, pues le han hecho la vida de cuadritos, porque abiertamente ha dicho que terminará con el tema de la ayuda a Ucrania y se la trasladará a Europa, a ver hasta dónde Europa puede con ese muertito. 3, vemos a Justin Trudeau, un primer ministro con los niveles de aprobación más bajos en los últimos 50 años. ¿Qué legitimidad puede tener ese señor como líder mundial si dentro de Canadá es un apestado? Rishi Sunak, del otrora poderosísimo Reino Unido, va a perder, y las encuestas dicen que de manera brutal, en las próximas elecciones del 4 de julio de 2024, y que justamente por el hecho de ya no tener tanta legitimidad, es que convoca a elecciones anticipadas. Rishi Sunak, bueno, en el Reino Unido, ni siquiera dentro de su partido es tan legítimo, pero sale por ahí al mundo a dar o a intentar dar cátedra de legitimidad. Si seguimos con Charles Michel del Consejo Europeo y seguimos con Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, ¿quién vota por ellos? ¿Quién los elige? Sin embargo, ellos toman decisiones por gente que no los elige, gente que incluso no los apoya, no los quiere. Y luego, si seguimos revisando, Scholz fue aplastado en las europeas, al igual que Macron, que probablemente también se le cambie la digamos, correlación de fuerzas en Francia, y quizás Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni nada más tuvieron como un 36%, es decir, están a tercios los apoyos en Italia, pero comparado con el bajísimo nivel de apoyo de los demás, pues pareciera que Giorgia Meloni es como la más legítima, cuando realmente también es bajísimo el nivel de apoyo que tienen. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en términos de la supuesta democracia y de los supuestos valores democráticos que representan, estamos hablando de pura gente ilegítima que no tiene el respaldo popular de sus propios pueblos, ya no digamos del resto del mundo, porque en el resto del mundo son unos apestados, pero que ponen al resto del mundo justamente en vilo con estas declaraciones torpes, agresivas, y que rompen con cualquier tipo de diplomacia que pudiera darse. Y recordemos que la diplomacia finalmente es justamente esta herramienta a la que la humanidad recurre cuando pues las demás herramientas se han agotado para evitar ir a la guerra destructiva, querido Sergio. Jesús, aquí sabemos también de qué trata eso. Tenemos a un presidente pues que tampoco ganó las elecciones y que también va dando elecciones por ahí, así que más o menos sabemos de qué va la cosa. Enrique, por esto te quiero preguntar, las palabras de Stoltenberg, como bien está diciendo Jesús, bueno, pues que tampoco tiene desde luego mucha legitimidad. Parece que además tienen los días contados en el cargo, parece que en octubre va a haber un reemplazo, todo apunta que va a ser más Rutte, ya veremos si esto es bueno o malo para el conflicto en Ucrania, pero bueno, parece que quiere morir matando, ¿no? Jens Stoltenberg está hablando o está intentando asustar a Rusia diciendo que las armas nucleares están en alerta. Claro, lo que ha hecho ha sido más bien asustar a Europa, ¿no? Asustar a Occidente. Me parece que a Rusia no mucho. Bueno, esto precisamente lo hablábamos hace semanas con las declaraciones similares de que si Rusia estaba poniendo en alerta sus fuerzas nucleares, que iba a realizar ejercicios nucleares con armamento nuclear táctico, etcétera, y que todo esto venía precisamente de esas declaraciones del presidente polaco diciendo que estarían dispuestos a recibir el armamento nuclear estadounidense, que
que lo de Alemania, que se lo quiten a Alemania y se lo pongan todo a Polonia, en definitiva. Y en este sentido vemos una vez más de lo mismo. Ahora pues también podremos esperar una vez más respuesta de Rusia en un sentido similar, en un sentido de, bueno, si ustedes me dicen que están con el armamento nuclear preparado, recuerden que nosotros también, a lo mejor les da por hacer ejercicios nucleares, a lo mejor ahora con armamento nuclear estratégico y en definitiva pues seguir con esa escalada dialéctica que lleva también a un efecto práctico y que esperemos que de lo práctico solo se quede en eso, en ejercicios con armamento pero sin utilizarlo, y que bueno, si lo máximo a lo que llegamos es eso, pues ni tan mal, porque evidentemente si se desata una guerra nuclear, pues adiós muy buenas para todos, básicamente. La cosa va a terminar muy pronto y y ya, y pum, y todos muertos. Entonces, en este sentido, lo que uno puede pensar es ¿para qué está diciendo todo esto? Es decir, ¿qué interés hay en no ser capaces de parar la guerra desde el lado de la OTAN? Es decir, son como niños caprichosos que parece que quieren, se montaron un plan genial de vamos a fastidiar a Rusia. Vamos a hacer todo lo posible para provocar una reacción, igual que precisamente el tío Sam lo está haciendo en Taiwán con China. Es decir, exactamente el mismo modus operandi de ir metiendo armamento estadounidense en Ucrania, decir que van a hacer todo lo que esté en su mano para defenderla, etcétera, etcétera, colarles más armamento, incluso hablar de la entrada de Ucrania o Taiwán en una alianza con Estados Unidos, y así sucesivamente hasta que precisamente saben que eso va a provocar una reacción de Rusia y de China. Es lo mismo que también, y se recuerda tanto, la reacción de Estados Unidos con la cuestión de Cuba en ese 1962. En definitiva, Estados Unidos quiere que sus caprichos siempre sean ley, pero no quiere que nadie les devuelva con la misma moneda. Su orden mundial basado en reglas es eso, es hacer lo que ellos quieren, cuando quieren, como quieran, pero que nadie se atreva a devolverles con la misma moneda. Y dices, bueno, vale, eso es Estados Unidos, pero estamos en Europa. ¿Qué pasa con Europa? Nadie piensa, no hay nadie al volante. Eso es lo que a mí más me preocupa, que parece que Jens Stoltenberg, que precisamente viene de ser primer ministro noruego con el Partido Laborista, y ahora es el partido de la guerra en Europa, y lo que ha hecho es promover una guerra contra Rusia, es decir, vamos a seguir con la escalada, etcétera. No nos importa, parece que nada más, hay que reforzar la industria de la defensa, tenemos que dejar de gastar en políticas sociales, tenemos que gastar en más armamento, tenemos que preparar a los europeos para ir a la guerra, y todo esto también, como señalaba Jesús, esto, cero democracia. Aquí a nadie le han consultado si quiere ir a la guerra, si no quiere ir a la guerra, si quiere que se gaste más o que se gaste menos. Aquí la democracia es solo cuando les conviene decirla. Luego, bien que le reprochan a otros países de que si son autoritarios y demás, y están apoyando, en este caso, a Zelensky, que debía de haber convocado elecciones para antes del 20 de mayo, y desde el 20 de mayo es un presidente de fuera de cargo, es decir, es un presidente ilegal. Pero ahí lo tienen, porque para ellos pues debe ser que en ese mundo de Occidente, si tú te crees jirafa, eres jirafa, y si crees que Zelensky es presidente, pues aunque esté fuera de tiempo, pues es presidente, y demás si se lo llevan a las cumbres, efectivamente vestido de soldadito marinero, para hacer sus películas, sus pachangas políticas, pero que luego el mundo se mueve por otros lados. Y también, como hemos comentado en semanas anteriores, el tema BRICS está cada vez más grande. Y ya veremos, bueno, ya hemos visto todos los eventos anteriores, tanto en San Petersburgo como en Nizhny Novgorod, ahora el foro en Vladivostok. Es decir, Rusia no es ese estado paria aislado que pensaban desde Estados Unidos. De hecho, al contrario, han conseguido que ese sueño occidentalista en Rusia desaparezca precisamente por las acciones de los países occidentales contra Rusia. Y de ese sueño han despertado y ya no se van a volver a dormir. Y lo mismo para otros países que no van a querer saber nada ni se van a fiar de ninguna manera de esos países occidentales en manos de los globalistas, porque van contra otros países y también contra los suyos propios. Es decir, beneficio cero
salvo para esas élites gobernantes. Así que, en fin, el partido de la guerra de Stoltenberg y compañía, nada de que se vote, nada de que se decida. Ellos parece que, como siguiendo esas palabras de Klaus Schwab en Davos en enero pasado, de que hay unos custodios globales que parece que lo saben todo, que la democracia, pues mira, que la democracia ya no, que esos custodios globales lo saben mejor que nadie cómo gobernar, qué es lo que le conviene a la gente, y ellos ya le dicen a la gente lo que la gente debe hacer y nada de votar. Eso sí, luego a decir que si Rusia es una dictadura, que si China es una dictadura, que todo el mundo es una dictadura, pero aquí nuestros líderes europeos van a un foro donde y aplauden a un tipo que dice que, bueno, que custodios globales, que ellos son los custodios globales y que ellos saben mejor que nadie lo que el resto debe hacer y cómo debe vivir. Bueno, pues así estamos. En Europa sí nos va también, como bien decís, bueno, pues muy democrático todo. Eduardo, por esto te quiero preguntar. Tú sacabas precisamente el nombre de Stoltenberg, ha sido protagonista, luego parece que ha reculado un poquito. Vamos a ver si no se viene arriba en los próximos minutos con Antony Blinken, que, bueno, pues también va a ser bastante beligerante seguramente, pues entre otras cosas, por ejemplo, con la propuesta de paz del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cómo valoras estos movimientos por parte de la OTAN y sobre todo esta escalada verbal? Bien, yo creo que antes de contestar directamente a tu pregunta, Sergio, yo quería reafirmar lo que han dicho mis compañeros, en el sentido de que hay un serio problema de legitimidad. Esto es muy grave en Europa. Europa tiene algunos valores, algunos los ha olvidado y otros prefieren mirar a otro lado, pero uno de ellos ha sido siempre históricamente, al menos en la teoría, que obedecíamos a las leyes y no a las personas, que es una de las características que a mí más me gusta de ser europeo. Es decir, ¿quién inventó yo obedezco antes a la ley que al emperador? Pues fue Roma, ¿no? Bien, yo creo que ese problema de legitimidad existe. Ese problema de legitimidad se ha puesto en evidencia durante las últimas elecciones europeas, en donde efectivamente la foto esta de la última cumbre del G7, pues parecía la foto de Yalta, y después vamos a la de Potsdam, en donde solo queda uno, ¿no? Ya no está ni Churchill ni está Roosevelt, ¿no? Está Clement Attlee y está el otro, ¿no? Yo creo que la próxima foto que veamos probablemente no esté ninguno de ellos, porque a todos han salido cobrando. Es decir, el revolcón que se ha llevado Macron ha sido vertiginoso, la paliza que se ha llevado Scholz ha sido también considerable, y así, suma y sigue. Ha hecho un excelente repaso, de hecho, Jesús, de ese aspecto. Entonces, a mí el tema de la soberanía es un tema que estaba, de la legitimidad que estaba en esas elecciones. En realidad, no estábamos hablando de más o menos Europa, sino de qué Europa. Y el paso que se ha dado ha sido aquellos que no creen en estos nuevos valores que nos tratan de imponer los seres pensantes, pues vamos a votar a opciones soberanistas, antisistema o absolutamente autóctonas, ¿no? Y esa ha sido la salida que han tomado. Ha sido la llamada de atención. ¿Quiere decir que la gente que ha votado a esos partidos no cree que Europa debería tener un lugar en el mundo? Por supuesto que sí, pero están dejando al margen una serie de aspectos que no se toman en consideración. Hoy por hoy leía yo que Hungría tiene que pagar una multa de 1 millón de euros diarios por no abrir sus puertas a la inmigración, ¿no? Bueno, vamos a ver. O sea, pero ¿ustedes quiénes son para ponerme una multa por decidir mi propia estructura interna, ¿no? Eso por un lado. Y yendo ya al tema Stoltenberg, efectivamente, hay una variable que es interesante y es la militar. Y es el hecho de que no vamos a cambiar, no vamos a aumentar el número de misiles, vamos a cambiarlos. Ya te vale, ¿eh? O sea, con los misiles hipersónicos que tiene que tiene China, pues me parece a mí que ya toca recambiar, ¿no? Por otro lado, si tengo que recambiar algo y soy Estados Unidos, lo que me interesa es aquello que me defiende en mi postura aislacionista, que probablemente es la que adopte Trump, ¿de acuerdo? Aquello que sí que voy a necesitar si las cosas se ponen mal. Otro tipo de armamento o me lo compran los europeos o no entro al juego. Hoy se ha anunciado que va a subir al 2% el presupuesto de 23 de los 27 países de
de Europa en términos de inversión militar, ¿vale? Europa se cree autónoma para desarrollar esas cosas, tiene su Eurofighter en la aviación, tiene sus barcos, tiene sus tanques alemanes, etcétera, y Estados Unidos no se las ve tan claras para hacer negocio y caja ahí. Sin embargo, sí puede hacer una magnífica caja renovando sus misiles hipersónicos nucleares. Y yo creo que ese es el tema. Jesús lo ha señalado, Enrique también. Es decir, ahí os dejo ese pastel a ver cómo lo manejáis. Yo creo que Europa perdió en las últimas décadas la maravillosa oportunidad de contar con un socio de referencia que era Rusia, independientemente de quién mandase, derechas, izquierdas, señora, señor, medio pensionista, da igual, era el contrapeso perfecto para el talento, el expertise y la capacidad de Europa para generar productos y servicios de valor con todas las materias primas y el afán de crecer que tenía Rusia. Bueno, Estados Unidos nos ha alejado de eso, nos ha quitado el juguete, incluso nos exige que cerremos el grifo que nos aporta sus energías y ahí estamos. Y yo creo que ese es el tema. El tema de fondo es que Estados Unidos, como ha dicho Enrique, no quiere perder su posición de hegemonía ni entender que el mundo ha cambiado. Pues vamos a ver, Eduardo, ¿qué están dispuestos a hacer precisamente para no perder esta hegemonía? Se está viendo, ¿no? En Ucrania, hasta el último ucraniano, es una de las consignas, desgraciadamente, ¿no?, que se están implementando en este conflicto. Pero más allá de todo esto, hoy la actualidad pasa también por el presidente ruso, por Vladimir Putin, la primera visita a Corea del Norte en 24 años, precisamente, bueno, pues con Estados Unidos, ¿no?, como protagonista de fondo, se podría decir, por las sanciones, también, bueno, ya se saben, ¿no?, poco los bretes que ha habido siempre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Jesús, por esto te quiero preguntar si esta visita de Putin a Corea del Norte, también en este momento de tanta tensión, después de los buques rusos en Cuba, por ejemplo, la semana pasada, si es un mensaje para Estados Unidos, también en este caso para Occidente. Totalmente, un mensaje muy fuerte en el cual nos han tratado de decir desde medios occidentales que Rusia estaba completamente aislada y prácticamente entre países supuestamente aislados, que tendrían que agregar aislados del mundo occidental o del colectivo, del occidente colectivo, probablemente, pero entre los países asiáticos de distinta religión, de distinta ideología y de distinto sistema político y formas de organización, están reorganizándose para dar la respuesta a la hegemonía occidental, particularmente a la estadounidense. Y es que vemos, por ejemplo, que pues Corea del Norte ha sido muy frontal frente a las amenazas y frente también a las prácticas disuasivas, ¿por qué no decirlo? Porque a esta provocación hacia Rusia en el tema de Ucrania o a la provocación contra China en el caso de Taiwán, recordemos que Estados Unidos también había aumentado tensiones durante el año 2022 y después en el 23, llevando las prácticas militares con armamento pesado, con aviación y también con una armada muy fuerte en Corea del Sur frente a prácticamente Corea del Norte. Es decir, ahora que, por ejemplo, vinieron estos buques de guerra y estos submarinos nucleares rusos a Cuba para realizar un acto protocolario, que también me parece un mensaje disuasivo, Estados Unidos casi no apareció en los medios, pero Estados Unidos hizo una especie de persecución espectacular al estilo de la crisis de los misiles. Por eso digo que no se le dio la cobertura, digamos, proporcional a lo que se pudo ver acá entre el Golfo de México y el Atlántico, pero literalmente unas escenas de guerra fría, sobre todo cuando los buques rusos iban de salida, los cuales también al llegar a la isla de Cuba habían lanzado algunos tiroteos, digamos, protocolarios, pero que para Estados Unidos pareció muy ofensivo, sobre todo porque se trata de una especie de mensaje disuasivo muy simbólico, pero finalmente con esa carga poderosa de ideología a la que Estados Unidos respondió de manera masiva, pero sigilosamente observando al estilo de la Guerra Fría. Y luego nos ponemos a pensar, pero Estados Unidos sí puede tener portaaviones y sí puede tener una cantidad impresionante de munición flotando en los mares, por ejemplo, del Golfo Pérsico frente a Irán, puede ir a la península coreana y hacer prácticas de guerra con armas reales frente a Corea del Norte, puede estar en el mar de China con el pretexto de cuidar a Taiwán con infraestructura poderosa
y puede también meterse acá frente a Rusia, también diciendo pues que Ucrania merece más democracia y que no puede perder esta guerra. Es decir, esta geopolítica anglosajona, como lo decía Enrique, de provocar y de meterse hasta la cocina de las provocaciones, pero al contrario, no permitir prácticamente ningún acercamiento de los rivales. Entonces, me parece que un país como Rusia, que militarmente está de tú a tú, pues ahora se va juntando, se va reorganizando con países como Corea del Norte, que también, digamos, tienen ahí su nivel de ofensa, pero también su necesidad de protegerse de esto que, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos ha venido haciendo de manera cada vez más reiterada. Lo veíamos también con las reacciones recientemente de Irán, al que vuelven a amenazar desde Europa diciendo que si sigue ayudando a Rusia, vendiéndole pues artillería en general, drones, para que siga atacando a Ucrania, le van a sancionar. Y bueno, simplemente Irán ha repetido que es completamente soberano y que toma sus decisiones en función de los intereses, del interés iraní y de nadie más. Entonces, la estrategia de Vladimir Putin me parece que es no mostrar todo el arsenal que tenemos para una guerra de baja intensidad, pero de larga data o de largo tiempo, pues entonces recurre a los aliados Irán y Corea del Norte, mientras China, pues con China se siguen afianzando estos lazos económicos muy importantes. Recordemos, Sergio, que recientemente China no participa en Suiza, que me parece además pues no tenía ninguna intención ese evento de realmente construir una paz, y la razón que da China es: no voy a perder mi tiempo porque finalmente dejan fuera a Rusia, y si dejan fuera a Rusia no tienen ninguna intención seria de llegar a la construcción de la paz, sino es una especie de imposición más de la anglósfera que prácticamente subordina al resto de países al interior, pues ya no solamente de la OTAN, sino al interior de lo que se conocería, ¿no?, de manera muy simplista y generalizante, del bloque occidental ampliado. Por eso es que los países del sur global como Brasil, la India, México, Indonesia, vuelven a decir: mientras no esté la otra parte, no se va a construir nada, y mientras no se siga conduciendo este problema por el tema, por las reglas que marca el derecho internacional, difícilmente vamos a llegar a algo. Y bueno, decíamos, en la zona, pues a China también le interesa moverse con prudencia, mientras lo haga su principal aliado y protegido en la región, Corea del Norte, bien, pero China observa, me parece que estratégicamente, sin desgastarse directamente, pero poniendo los elementos para que quienes sí se desgasten bien y se desgasten también en el largo plazo, Sergio. Bueno, pues pendientes de estos mensajes, de estas respuestas del presidente ruso a Occidente. Ya hablaba hace semanas, pues después precisamente de que muchos países occidentales dieran luz verde a Ucrania para atacar el territorio ruso. Hablaba Putin de una respuesta asimétrica. Primero llegaron estos buques rusos que pasaron por Cuba, pasaron también por Reino Unido, dando un buen susto, provocaron incluso una reunión de emergencia con el primer ministro, también con el ministro de Defensa. Estados Unidos decía que no estaba preocupado, pero como bien está explicando Jesús, parece que han estado bastante alerta, ¿no?, bastante pendientes de lo que hacían estos buques. Enrique, por todo esto te quiero preguntar, ¿cómo está siendo o cómo valoras la respuesta de Putin a Occidente, y también si dentro de esto va este viaje a Corea del Norte? Bien, pues por un lado, antes de Corea del Norte también cabe destacar el hecho de que precisamente un buque ruso ha hecho parada en Libia, porque precisamente las relaciones entre Rusia busca en Libia no solo una pacificación del país, después desde 2011 que empezó esa llamada guerra civil en Libia, o esa revuelta contra Gaddafi, que lo único que hizo fue llevar a yihadistas al poder y generar una situación de guerra civil. Bueno, pues por un lado Rusia ha puesto un barco por ahí. ¿Por qué? Porque tanto Libia como Sudán, su pacificación serían fundamentales para la estrategia rusa precisamente con los países africanos, con las relaciones precisamente con países del Sahel, especialmente de Níger, Mali, Burkina Faso, también con Guinea, con Chad, con República Centroafricana, etc. Entonces,
ahí, bueno, vemos por esa parte. Y luego por el lado de Corea del Norte, es muy interesante el hecho de que Estados Unidos critique a... o sea, pues lo voy a poner de una forma muy simple. Estados Unidos ha sancionado tanto a Rusia como a Corea del Norte, lo cual no es nuevo, ya tiene su tiempo, pero lo que sí es nuevo son las quejas desde Estados Unidos contra Rusia, porque Rusia, ese país sancionado por Estados Unidos, no respeta las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte. En fin, bueno, Estados Unidos y sus películas. O sea, te sanciona y luego quieres que esa potencia sancionada respete las mismas sanciones estadounidenses contra otro país. Lo que ha sucedido aquí es que Rusia, en ese proceso de corte de todas las relaciones con Occidente, ha dicho, oye, tenemos aquí a Corea del Norte, la hemos sancionado, hemos seguido esas sanciones occidentales contra Corea del Norte por darles ese seguidismo a Occidente, se acabó el seguidismo a Occidente, se acabaron también estas sanciones a Corea del Norte y vamos a tratar con ellos y los vamos a acercar. Precisamente para China también es fundamental ese acercamiento porque no deja de ser un país vecino en una zona especialmente caliente y de hecho una de las cosas prácticas que se están debatiendo en estos días, ojo, hay que tener en cuenta, Vladivostok está ahí también. Y es ahora donde está aconteciendo el foro de Vladivostok, precisamente para países del Pacífico. Y precisamente en la frontera entre Corea del Norte y Rusia va el río Tumen y China tiene mucho interés en que Rusia y Corea del Norte, que son los que controlan los últimos 20 kilómetros del río, los que van justo en la desembocadura, de que Rusia y Corea del Norte permitan el desarrollo de un ensanchamiento del río para hacerlo navegable, porque eso significaría que esas ciudades al interior de China, en esa parte de Manchuria, tendrían salida al mar y también tendrían entrada al mar. Y todo ello en un contexto donde tenemos la ruta del Ártico, la ruta septentrional, la ruta del norte, y esto significaría que las mercancías chinas podrían entrar y salir de China sin tener que circunnavegar Japón o pasar por el estrecho, por la zona de Tsushima, entre Corea del Sur y Japón, sino que directamente rodearían territorio ruso, pasarían por Kamchatka, pasarían por las Kuriles, la isla de Sajali, y siguiendo la costa rusa, hacia Vladivostok, entrarían por vía fluvial a esas ciudades del interior de China, que a China, por un lado, le resultaría fundamental para diversificar sus zonas industriales, sus puertos, que no todo sea ni en el llamado Mar Amarillo o Mar de la China Oriental ni el Mar de la China Meridional, sino que tuvieran un punto más de entrada y salida precisamente ahí, aprovechando ese recodo del río Tumen entre Corea del Norte y Rusia, hacerlo todo navegable y que, utilizando hidrovías, pues esas ciudades del interior que no tenían salida al mar, ahora sí la tengan. Y quien dice salida, dice entrada. Entonces, por eso es fundamental en el sentido tanto de decir, bueno, si hemos cortado con Occidente, cortamos con sus sanciones, vamos a acercarnos cada vez más a Corea del Norte. No olvidemos, a finales del año pasado, el encuentro que hubo precisamente entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en el cosmódromo Vostochny, que está ahí está en la zona, digamos, en la parte del extremo oriente de Rusia, un puerto espacial construido en años recientes, para que luego algunos digan en Occidente que Rusia tiene el PIB de Italia. Pues con el PIB de Italia construyeron un nuevo puerto espacial para dejar de usar Baikonur, que ahora quedó en Kazajstán, el puerto espacial soviético, y tener uno propio suyo, y además precisamente en el extremo oriente, en una zona que Putin ha declarado de extremo interés para el desarrollo del país. Entonces, en este sentido, vemos cómo se conjugan todas esas cosas para decir, rompemos con Occidente, rompemos con sus sanciones, vamos a tratar con Corea del Norte y vamos a ver cómo nos beneficiamos de una colaboración tanto con Corea del Norte como China, precisamente en una zona tan sensible para Rusia por lo despoblada, por lo carente de grandes infraestructuras como es ese lejano oriente, ese extremo oriente, y precisamente para Rusia es fundamental todas estas actividades, especialmente tener ahí a Vladivostok como centro de un eje del desarrollo de Rusia en el Pacífico. Minutos, en las próximas horas, a lo mejor mañana, esta comparecencia entre el presidente ruso, Vladimir Putin, junto a
Kim Jong-un, vamos, un encuentro muy esperado, como decimos, hace 24 años que Rusia no visita a Corea del Norte, desde luego que vamos a estar todos muy pendientes de ello. Eduardo, quiero preguntarte también a ti, ¿cómo valoras esta reunión, este viaje del presidente ruso Vladimir Putin, que por cierto mañana también va a estar en Vietnam, también un viaje bastante simbólico, y qué supone esto para Occidente, sobre todo para Estados Unidos? ¿Y crees que es un aviso, un mensaje directo del presidente ruso? Sin ninguna duda, es un mensaje muy directo, de apoyo a Corea del Norte, pero también a su gran socio China. ¿Por qué? Porque no olvidemos, Taiwán es una isla, por lo tanto rodeada de agua por todas partes. El único sitio en donde se podrían mover ejércitos terrestres es, curiosamente, la frontera de Corea. Es el único sitio donde podría arrancar una ofensiva norteamericana y de sus aliados como respuesta a una crisis en la zona, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente. El hecho de que vaya a Corea, pues hombre, es un país que siempre ha estado mucho más cerca de China, porque ha sido quien le sacó las castañas del fuego en la famosa guerra, que por cierto no se ha firmado la paz. No se ha firmado la paz. Es un armisticio, el armisticio más largo de la historia. El hecho de que se entiendan China y Rusia pues hace que esa presencia de Putin sea todavía más relevante. Y esto pone en evidencia las tres guerras que está haciendo Rusia en estos momentos. La guerra militar, que como se ha señalado es de baja intensidad, sigue siendo, yo coincido con el análisis que se ha hecho anteriormente, es decir, no está poniendo en juego sus medios más sofisticados, ni mucho menos, pero ninguna de las partes, no solamente Rusia, China o Estados Unidos. Es una guerra prácticamente del siglo XX. También tiene otra guerra que es la económica, y ahí China es la que va ganando. Rusia está solventando el problema de tantas sanciones con bastante soltura. Y la tercera es la diplomática, y en la diplomática pues ya vemos que quien se está moviendo y que no se queda mirando al infinito pues es Rusia, ¿no? Rusia y China. Muy brevemente, se ha señalado, y a mí me parece muy interesante que haya aparecido en este debate, la apreciación de una guerra de baja intensidad. Efectivamente, yo he trabajado en comunicación para el Ministerio de Defensa y recuerdo pues tanto la guerra de Kuwait como la tormenta del desierto, ¿no? como la invasión de Irán. Y en ambos casos, a la hora de considerar el tipo de mensajes que se iban a trasladar, había tres variables. Uno de ellos es la intensidad del conflicto, el segundo lugar es el número de bajas y el tercero es el tiempo que lleve ese conflicto, ¿no? En función de cada una de estas tres variables, pues se establecía un escenario de comunicación. Para mí lo preocupante en estos momentos es que el factor tiempo se perpetúa, el factor bajas se perpetúa y crece, y la intensidad, pues bueno, están haciendo lo posible, por lo menos una de las partes, en que se incremente, ¿no? Si tú sumas intensidad, bajas y tiempo y las proyectas, indefectiblemente esto acaba en un conflicto de enormes dimensiones. O sea, no se puede mantener indefinidamente estas tres variables en un nivel bajo sin que no pase nada. Y desgraciadamente de ellas ya, al menos lo que es bajas y tiempo, pues ya son más que considerables, ¿no? Esperemos que la tercera intensidad no sea la que les acompañe. Bueno, pues pendientes de este conflicto, de la intensidad, como venís explicando, ¿no? Más allá de la intensidad verbal, de la escalada verbal, pues de los hechos que poco a poco, pues como bien estáis explicando, empiezan a recordar, desde luego, a la Guerra Fría. Muchísimas gracias un día más a los tres, Eduardo, Enrique, Jesús, un placer, como siempre, contar con vosotros por aquí. Muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Adiós, Enrique, Eduardo. Buen día. Saludos a todos. Un saludo a todos. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, económica, como siempre, de traer el mejor análisis, los mejores expertos. Una pausa, nada, unos minutos y enseguida estamos de vuelta con la mejor información en su casa, Negocios Televisión.